Sí, era una tía de mi papá. No relajes. Y la misma tía de mi papá le decía a mi mamá que no le buscara remedio a ese niño, que dejara que se muera. O sea, una misma pariente de usted era que estaba chupando al niño. Sí. Y cuando mi mamá llevaba al niño a buscarle remedio, tenía que pasar por la misma puerta de donde la persona que se estaba chupando el niño. La bruja. Sí. Usted tiene dos testimonios, Xiomara. Amén. Sobre algo que le hicieron a un hermano suyo y a usted. Amén, así es. Lo primero que quiero que me cuente, ¿qué fue lo que pasó con su hermano? Bueno, mi madre se casa con mi padre, al tiempo tienen un hijo, y luego ese niño cuando nace se enferma, le buscan remedio, detectaron que la bruja se lo estaban chupando y que le hicieron mal de ojo. Luego mi madre sigue buscándole remedio a lugares, a diferentes lugares, y esas personas que ensalman y santiguan los niños. Pero al fin y al cabo, pasa un tiempo y mi hermano sigue enfermo hasta que luego pasa un año sobre eso. Y ahí mi hermano, la misma fecha y el mismo día y a la misma hora que nace, vomita la hiel y muere. Wow. Entonces ahí hay un dolor familiar. Y entonces ahí detectaron que realmente, descubrieron que fue realmente la bruja y el mal de ojo que mataron a mi hermano. Pero usted dice que cuando él se enferma, ¿lo llevaron al médico fue? No. ¿Nunca lo llevaron al médico? Le buscaron remedio por otra parte, en donde brujos, donde esas personas que ensalman, que santiguan los niños, y buscándole remedio en ese tipo de personas, donde esos tipos de personas era que le buscaban remedio, porque mi madre era una mujer muy joven, quizás no tenía la experiencia, que era lo que tenía el niño, y en fin, mi hermano fallece. ¿En qué fecha fue eso? ¿Qué tiempo? Eso fue como en el 1970. Hace más de 30 años. Más de 50. Más de 50 años. Wow, mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y mi madre sigue contándonos toda esa historia a nosotros. De cómo ocurrió. Que cómo ocurrió todo eso. Entonces ella nunca quiso llevarlo al médico. No. Ella creía mucho en cosas de esas de... Ella creía que quizá una persona de esa que ella lo llevaba era que él iba a sanar a su hijo, pero lamentable el caso no sucedió. ¿No se dieron cuenta cuál bruja fue que se lo chupó? Sí, era una tía de mi papá. No relajes. Y la misma tía de mi papá le decía a mi mamá que no le buscara remedio a ese niño, que dejara que se muera. O sea, una misma pariente de usted era que se estaba chupando al niño. Sí. Y cuando mi mamá llevaba al niño a buscarle remedio, tenía que pasar por la misma puerta de donde la persona que se estaba chupando el niño. La bruja. Sí. Entonces la persona donde mi madre lo lleva le dice: usted no puede pasar por ese camino, tiene que dar la vuelta, un camino lejísimo, para llegar aquí. Si sigue cruzando por donde la puerta de esa persona, no va a servir de nada el remedio. Y mi mamá daba la vuelta lejísimo para seguir buscándole remedio al niño, pero al fin y al cabo, como quiera, falleció. Xiomara, pero espérese, porque usted está diciendo algo ahora muy serio. ¿Se dieron cuenta de que era una tía de un...? Sí, de mi papá. De su papá. Sí. Y cuando se dieron cuenta de que ella fue la que chupó el niño, ¿qué hicieron con esa mujer? Nada, un tío mío trató de matarla en el medio del velorio del niño y todo, pero no lo dejaron y todo quedó normal. Hasta que después, ya a los muchos años, entonces ella falleció. Ella murió. Sí. La persona donde llevaron al niño, que se dio cuenta que ella se lo estaba chupando, ¿cómo él se dio cuenta que era ella? Realmente no me doy cuenta, porque usted sabe que a veces esa gente tiene su poder. Ese tipo de personas tienen un altar, invocan a esos cuadros, esos demonios, esa cosa, y supuestamente creo que ahí fue que se dio cuenta que pasó. Usted dice que la misma fecha en la que el niño nació fue que murió. Sí, ¿fue un año después entonces? Sí. Solamente un año tuvo. A la misma fecha y a la misma hora. Vomitó la hiel. Wow, fue algo increíble. Sí. El maldiojo se lo hizo ella también. Sí. Una mujer satánica. Muy fuerte. Muy Dios fuerte. mío, murió. Sí. ¿Cuántos hijos tuvo su mamá? Habemos 5 vivos. Sí. Pero mi madre tuvo como 2 embarazos.
12. Sí. De los 12 murieron algunos en el parto y así. El primero, que es la historia que le estoy haciendo, luego me tuvo a mí. Luego de mí tuvo un aborto. De ahí tuvo mi otra hermana. Fíjense que después de cada embarazo vivo, ella tenía un aborto. Y luego después que un tiempo ya hace que ella perdió un embarazo de 6 meses. Ok, ella daba a luz un bebé y abortaba a otro. Sí. Wow, tuvo entonces, del 12 quedan 5 vivos. Sí. Eran 6 que iban a estar vivos, pero murió también Sí, el que su nació. hermano. Wow, entonces en ese tiempo no tuvieron, por ejemplo, la sabiduría de buscar a Jesús. No, de ninguna manera. Estaban envueltos en brujería y cosas, eran todos. Cuando pasaba algo en la familia o cualquier problema, enfermedades, la persona no asistía al médico, sino iba a donde brujos y esos tipos de personas. Esa era la costumbre de esa ciudad. Sí, ¿De dónde era que ustedes en eran? San Juan. Ah, ustedes eran de San Juan. Ok, ya comprendo. No había ese conocimiento de Dios tan profundo o esa cercanía a Dios. No, porque usted sabe que el evangelio en aquellos tiempos antiguos, aunque existía, no era tan común como ahora. No estaba tan abierto en San Juan. No, entonces habían iglesias, pero quedaban muy lejos. Entonces a veces los pastores, quizá le hacía imposible ir a orar por la persona, o la persona acercarse al pastor, porque quedaban un poco distantes. Xiomara, entonces usted tiene un conocimiento de que en San Juan hay muchos brujos. Eso es lo que se entiende, lo que se cree y lo que en la historia y el testimonio creo que sí. Ok. ¿A qué edad usted sale de San Juan? Yo tenía como 4 o 5 años de edad. Hace mucho. Sí, 43 años hace que vivo aquí. Ok, usted no tiene tanto de qué profundidad de eso, de su sitio. No tengo ese conocimiento, pero según la historia de mi familia, aunque mi familia en sí no bregaba con ese tipo de cosas, de brujería, pero buscaba. Consultaba. Sí. Ok, Xiomara, tengo entendido que aparte del daño que le hicieron a su hermano, también le hicieron mal de ojo a usted. Sí. Yo creo que usted me cuente cómo fue que ocurrió eso. Bueno, La misma mujer fue. no me acuerdo, no sé. No se supo quién fue. No. Pero diga cómo fue. Sí, yo nazco al tiempo ya que tenía un tiempecito de nacida. Me hacen mal de ojo y la bruja también, tratan de acabar con mi vida. Pero yo digo que el Señor tenía un propósito conmigo, porque según la historia que mi madre me cuenta, ella dice que yo duraba hasta 3 días durmiendo, sin despertar y sin comer nada. 3 días. Hasta 3 días yo duraba durmiendo. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? No específicamente, no sé. No era grande, era una niña chiquita. Chiquita. Y yo duraba hasta 3 días durmiendo sin comer, mi madre y mi padre preocupados. Y ya luego que yo empezaba de que abrir los ojitos así, ellos iban y me hacían un caldito, una sopita rápido y me lo echaban con cucharita en la boca. Porque cuando un niño pasa por ese proceso es un poco difícil, los padres se preocupan, pero yo digo que el Señor tuvo misericordia de mí y un propósito Dios tiene conmigo. Amén. Por eso yo le doy gracias a Dios, le doy la gloria a Dios, porque así como mi hermano le pasó y falleció, quizá yo podía también pasar lo mismo, pero el Señor me libró. Con todo y el proceso que pasé, el Señor me libró y me ha guardado hasta ahora. Sí, no murió. Y eso de durar 3 días durmiendo, eso es muy fuerte. Muy fuerte. Un niño pequeño sin comer Sí. 3 días. Así mismo. Es un peligro de muerte muy grande. Muy fuerte, porque todos sabemos que como la obra del enemigo son fuertes, y dice la palabra de Dios que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero más cuanto el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Sí, y yo realmente le doy gracias a Dios, porque aunque pasé por ese proceso, hoy estoy aquí. ¿Qué tiempo tiene en el Evangelio? Voy a tener 17 años. 17 años. Sí. Estamos hablando que se convirtió en el 2007 aproximadamente. Sí, en el 2007. Aproximadamente. Fue un 21 de octubre y mi esposo vino a los pies de Cristo primero que yo. Ok. Estábamos pasando por un proceso familiar muy fuerte y él ese día me dijo, Xioma, tú me vas a invitar a la iglesia.
Y yo dije, ¿yo? ¿Por qué yo? Y siento que la primera que llegué a la iglesia ese día fui yo. Primero que su esposo. Sí, yo tenía mucha prenda, el pelo diferentes colores, las uñas largas. Toda una persona que no conocía de la palabra de Dios. Sí, totalmente mundano. Pero ya cuando acepté a Cristo, el Señor transformó mi vida y restauró mi familia. Grandemente. Grandemente. Y también le aconsejo y le digo a cualquier persona que esté pasando por dificultades familiar, dificultades personal, dificultades matrimonial, que no pierdan la esperanza, que solo Cristo puede restaurar y puede unir la familia, como lo hizo conmigo en aquel entonces, así también lo puede hacer con cada una de las personas que tienen ese tipo de problemas. Usted dice que estaban pasando un proceso grande, usted y su esposo. Muy fuerte. ¿Se puede explicar qué tipo de proceso era? Problemas familiares, problema matrimonial, porque cuando uno no conoce de Cristo, cada quien quiere hacer lo que le parezca, puede salir para la calle a buscar a otra persona, y entonces se descuida de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos. Y yo pasé por esa situación. Mi esposo salía para la calle a buscar a otra persona, mientras nosotros, mis hijos y yo estábamos en la casa de cuidado. Y ya... Era un tiempo de sufrimiento. Muy difícil. Amargura y muy eso. Difícil, muy. Porque cuando uno está en la casa y uno espera que su pareja llegue, y nunca llega, cuando llega viene desordenado, peleando, discutiendo, diciendo cosas, palabras descompuestas. Es algo muy difícil. Porque eso hace que la vida se vuelva una pesadilla. Porque uno ya, cuando esa persona llega a la casa, ya no tiene miedo. Hay momentos que tú no quieres ni que tu pareja llegue a tu casa. Porque ya tú sabes a lo que viene. Viene a pelear, a exigir, a discutir, que todo se lo encuentra mal puesto, todo se lo encuentra mal hecho. Nunca está bien nada. Entonces... Esa era la situación. Esa era la situación de mi casa. Antes de Jesús llegar. Antes de Jesús llegar. Vienen al Evangelio. Sí. Entonces me dice que cambió todo. Sí, Señor. ¿Cómo cambió en lo matrimonial? Bueno, ya que uno conoce de Cristo, ya el Señor va organizando, ya uno viene sometiéndose a Dios, a su palabra y a su mandamiento, ya uno va siendo obediente a la palabra de Dios, ya uno va leyendo la Biblia, que ahí es que está el manual del cristiano. Ya uno va obteniendo conocimiento de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia. El respeto. El respeto a los demás. Sí. Y entonces ahí ya el Señor va restaurando, va organizando nuestra vida, llenándonos de conocimiento, de sabiduría. Y así va pasando el tiempo y uno va ya dándole gracias a Dios por lo que el Señor ha ido haciendo en nuestra vida, en la familia, en el matrimonio, en nuestros hijos. Y gracias a Dios por todo. Ok, entonces, Xiomara, llegan al Evangelio, ¿verdad? Sí. Pero luego que están en el Evangelio han venido procesos. Sí. ¿Cómo han manejado los procesos dentro del Evangelio ahora? Bueno, ya que uno está en el Evangelio, ya uno lo que le pide a Dios, uno se somete a la voluntad de Dios y ya uno lo que le deja la carga a Dios. Porque dice la palabra de Dios, venir a mí todo aquel que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Claro que entonces sí. Uno deposita el problema y la carga y la dificultad en la mano del Señor. Por ejemplo, supongamos que vayamos a preguntar qué tan grande fue el cambio que hubo en ustedes luego que el Señor vino a su vida. ¿Qué usted me diría? Un cambio del 1 al 100. Oye, más del 80, el 90%. Poderoso. Poderoso, sí. ¿Te siente que el Señor llenó el vacío? Sí, varón, porque es que cuando Cristo llega a la vida de una persona, ya la vida cambia. Sí. Ya no es igual, porque si antes mi esposo llegaba a la casa peleando o tirando o exigiendo, aunque haya dificultad de ahora, ya él no llega discutiendo, ya él me llama a mí a sola. Conversan. Y me dice por qué esto y por qué aquello. Pero diferente. Muy diferente, muy diferente. Ya no hay palabra de compuesto. No, no. En lo monetario Dios lo ha ayudado. Sí, también. mucho. El Señor nos ha bendecido. Qué bueno.
le ha provisto todo lo que a nivel básico, todo lo que necesita. Sí, varón, la gloria de Dios. Su familia, sus hijos también. Sí, porque dice la palabra del Señor que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Porque cuando mi esposo y yo nos juntamos, no teníamos ni siquiera una cuchara, no teníamos nada, nada. Y aparte que no teníamos nada, el Señor ha ido bendiciendo nuestra vida espiritual y materialmente. Sí. En las dos áreas. Sí. Espiritual, material y económicamente. Veo que también en lo ministerial ustedes han sido bendecidos. Sí. Porque ustedes han sido pastores también. Sí, la gloria de Dios. Han tenido un ministerio pastoral. Sí, no sé. También en su concilio han tenido cargo, tienen también. Sí. O sea que verdaderamente que ustedes son un testimonio de lo Amén. que Dios hace. También usted es un testimonio. ¿Por qué? Porque donde otro murió, usted no murió. Amén. O sea, había un propósito Sí. de Dios en su vida. Amén. Porque yo quiero también que usted explique, Xiomara, qué es lo que es un mal de ojo. Bueno, el conocimiento que tengo es que hay personas como que se quedan admirados de los niños. Y hay personas que saben que hacen el mal de ojo, pero otras personas no saben. Entonces, eso es como, yo diría que es como una maldición que esa persona tiene y se la transmite a la otra persona o al niño que más le cae eso. O sea, que ellos pueden haber dos tipos de mal de ojo. Sí. Uno inocentemente y otro con conciencia, Hay personas sabiendo. que sí saben que lo hacen, hay personas que no lo saben. O sea, el mal de ojo viene siendo una mirada como con una influencia maligna. Sí, así es. Algo como que... Como una mala influencia negativa que se le transmite a la otra persona. Ok, entonces a usted el mal de ojo se le manifestó durmiendo, fue nada más, que usted dormía 3 días y... Sí, yo dormía y se me cayeron todos los cabellos. También. Sí, las uñas se me despegaban. Wow. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Se le despegaban las uñas, Sí, se le cayó el cabello. Sí, todo muy fuerte. 3 días durmiendo. Y- ¿Cuál es el tipo de síntoma, aparte de ese, puede tener una persona, un bebé que le hayan hecho mal de ojo? A veces le da mucha fiebre, le da mucho dolor de cabeza, le duele todo el cuerpo, que no se puede ni cargar ni agarrar, le da como a esa mala influencia, como que se le penetra en el cuerpo, en la mente, puede vomitar mucho, le puede dar diarrea también. Son muchas cosas. Muchas cosas que eso provoca. ¿Pueden hacerle mal de ojo a un hijo de un cristiano? No creo, porque está cubierto con la sangre de Cristo. Y lo presentan. Amén. O sea, que hay una protección divina. Muy divina, sí, Señor. Es difícil que una bruja... No, porque eso mayormente le pasa a la persona del mundo que no tienen el conocimiento y en vez de llevar al niño a la iglesia a presentarlo, lo llevan a santiguar. Ya ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. ¿Qué es lo que es santiguar? Eso es personas que tienen un altar en su casa y por lo menos llevan niños de que le dan toma a beber y le hacen una oración, como un remedio le dan. Una cosa de brujería, Cosa de maligna. brujería, sí. Wow, qué tremendo, Xiomara. Al conocimiento que yo tengo, porque la gloria de Dios, nunca he llevado a mis hijos a ninguna de esas personas. Gracias a Dios. Aparte que tuve mis hijos sin ser cristiana, nunca llevé a mis hijos a esa parte. Usted se desligó de ese mundo. Sí, y mira que mis hijos, lo que están bautizados en el Evangelio. Ya usted Sí, sabe. nunca lo bauticé de que en el mundo, no. Di que la catequesis, No, la cosa. nada de eso. Ahora en el Evangelio. En el Evangelio. ¿Cuántos hijos usted tiene? 4. Tiene 4. Declarándola todo para el Cristo. Amén. Aparte que son apartados del camino, pero yo tengo la confianza y la certeza en el Señor de que van a volver. Usted tiene 4. Tiene varones y hembras. 3 hembras y un varón. Qué bueno. Y están declarados para el Señor. Amén. Amén. Sí. Xiomara, usted al principio leyó una palabra ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Sí. ¿Qué usted tenía que decir sobre esa palabra que usted leyó? Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios mandó a su Hijo al mundo a morir por nosotros sin condición. No puso condición para nada para salvarnos. Fue tan fuerte el amor de Dios hacia nosotros que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por el mundo. Porque dice la palabra de Dios
que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que venga al arrepentimiento. Entonces, por eso Él mandó a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Se supone que si tú crees en Dios y crees que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, tú vas a creer en Él y así Él te va a salvar. El hijo pródigo dice que se fue lejano de su padre y cuando volvió su padre tenía los brazos abiertos esperando a su hijo. Así está nuestro Señor esperando que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y vengamos y nos reconciliemos con Él. Amén. Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, porque por eso y para eso Él fue a la cruz del Calvario. Para todo aquel que se encuentre en un momento de dificultad en su vida, que sienta que no tiene esperanza, Él es nuestra esperanza, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le aconsejo que así como yo pasé muchas dificultades antes de venir a los pies de Cristo, así hay muchas personas que han pasado y están pasando dificultades en su vida. Pero la única esperanza que tenemos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Él no quiere que tú te pierdas, sino que tú vengas al arrepentimiento, porque Él te ama de tal manera. Él no te puso condición para morir en la cruz del Calvario por ti. Lo hizo porque te ama. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Xiomara, antes de despedirnos, yo quiero que usted me le dé un consejo a esas personas que no son cristianas y le han hecho un mal de ojo a su bebé y están buscando brujería. ¿Qué solución usted le puede brindar a ellos? Bueno, le digo que busquen de Cristo, porque el hombre puede inventar cualquier cosa, pero el que tiene la solución a nuestras dificultades, el que tiene la solución a nuestro problema, el que tiene la garantía, la sabiduría, el entendimiento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A todo aquel que esté pasando por cualquier dificultad de esta, que su niño esté enfermo o algún familiar, que vaya y se acerque a un pastor, que vaya y se acerque a la iglesia cristiana y así el pastor ore por ese niño y lo cubra con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para eso, para que confiemos y creamos en Él. Porque vemos que este mundo va de mal en peor. Dicen que por una cosa o por otra, pero ya este mundo no lo arregla ningún hombre. Este mundo lo arregla Cristo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Busquen de Cristo para que sean salvos. Porque si están pasando dificultades en la tierra y parten de esta tierra sin Cristo, es peor la situación. Así que busquen de Cristo, que es el único que da la salvación y la vida eterna. Que Dios les siga bendiciendo a todos, que Dios les bendiga y hasta la próxima.